El Señor les bendiga a todos. Pensando en una de las palabras que el pastor Mauricio acaba de mencionar, Él lo ha hecho todo. Nuestro Dios ha vencido. Nuestro Señor es victorioso. Nuestro Señor ha derrotado. Ha vencido la muerte. Ha vencido al maligno. Ha vencido ciertamente las huestes. Ha vencido a la maldad. Y mientras nosotros aún estamos en esta tierra, mientras el Señor no reclama a su iglesia para Él y estamos con Él, hemos estado argumentando y comenzamos argumentando desde la semana pasada que no es que Satanás tenga poder, porque no lo tiene, sino que lo que nosotros encontramos en la palabra es que por algún tiempo Él puede molestar, si ocupamos esa palabra, puede molestar, puede inquietar a los cristianos, quiere hacernos pecar, y aparte de no solo las tentaciones que nosotros batallamos, sino que también el maligno quiere hacernos caer. Pero creo que vale la pena decir de antemano algo para que usted pueda estar tranquilo. Para todos los que estuvieron la semana pasada, estamos hablando de la guerra espiritual. Y es que la guerra espiritual en realidad ya está ganada. El vencedor es nuestro Señor. La guerra está ganada. Usted no debe de ser un cristiano que anda viviendo ahí su vida como con miedo y hay mucha mala enseñanza que a través de las iglesias se propaga y se enseña muchos pasajes que son mal interpretados y cosas que quizás yo a veces digo, ¿cómo puedes creer esto? Y entiendo que es la misma artimaña de Satanás de querer engañar a la iglesia que nos confunde. Por ejemplo, mucha gente piensa, y no sé si ustedes recuerdan eso, hubo un predicador bastante famoso que cuando el COVID comenzó se subió en un helicóptero y dijo que era el diablo el COVID. Entonces se subió en un helicóptero y anduvo volando ahí por todos lados y andaba reprendiendo las huestes de Satanás y que de esa forma el COVID iba a parar y un montón de cosas raras. Se nos ha enseñado, por ejemplo, que nosotros tenemos con nuestra boca o con nuestra voz la capacidad de decir Satanás te reprendo y que entonces el diablo va a salir volando y como que si nosotros pudiésemos hacer ese tipo de cosas. Pero cuando usted verdaderamente estudia la palabra del Señor, son muy pocas las formas en las cuales la Biblia en verdad enseña que nosotros podemos hacer la guerra espiritual, pero son efectivas y certeras. No es para que nosotros dudemos, ¿y será que eso funciona? Y debemos de comenzar estableciendo que Satanás ha sido vencido. La Biblia lo enseña muy claramente. Me gustaría únicamente que tal vez si me pueden ayudar ahí mostrando algunos versículos en la pantalla. Algunos versículos que nos dicen muy claramente a través de la historia de la iglesia el poder que Cristo tiene sobre la maldad. El poder que Cristo tiene, y a eso nos referimos cuando decimos que el Señor ha vencido, que el cristiano no debe de temer. Algún hermano me dijo hace un par de días, pastor, un estudiante del seminario me dice, pastor, ¿usted cree que cuando yo oro en voz alta, Satanás me escucha? Y ¿cómo? Me quedé como, ¿de qué estás hablando? No, me dijo, es que hay un hermano que dice que usted nunca debe de orar en voz alta porque Satanás oye nuestras oraciones. Y
Por un momento sentí así como algo de sarcasmo en mi interior y le dije, creo que esa pregunta es bastante genuina. Y le dije, hermano, ok, digamos que eso es cierto, ¿sí? Si Satanás puede escuchar tu oración, lo primero que tú me estás diciendo al argumentarme eso es que Satanás es omnipresente, que Satanás estaría en todos lados. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que el único que está en todo lugar es el Señor. Él es omnipresente y esa es parte de sus atributos. Entonces decía, es que este hermano me dijo que cuando yo oro en voz alta, que Satanás está ahí como esperándole en la esquina. A ver qué va a decir este. Y que entonces cuando él ora, si él dice, Señor, perdóname porque tengo problemas con la bebida, entonces, ¡pum!, le va a aparecer ahí la botella mágicamente o al ratito va a llegar ahí un bolito a tocar a la puerta y decirle, hey, ¿qué pasó? Vámonos, echarnos un par. Y creo que ese es un mal entendimiento, básicamente, de cómo funciona el mundo espiritual. La escritura no lo enseña en eso. Satanás no tiene esa capacidad, es únicamente Dios quien es omnipresente. Y ojo, no estoy argumentando sobre orar en voz alta o en voz baja, usted puede orar como usted desee, porque la oración es para Dios, que sí es omnipresente y que escucha nuestras oraciones ciertamente. Y si yo obviamente estoy apelando al Señor, orándole al Señor por alguna debilidad, el Señor es fiel y es justo para perdonarme, número uno, y segundo, para santificarme en mi vida. Es tan sencillo como eso. Entonces, este tipo de cosas corren a través de nuestras iglesias, corren y pues muchas veces no predicamos de esto. Muy comúnmente, más en los seminarios, uno tiene una clase entera para hablar de cómo Satanás cae, cómo la escritura lo presenta, de los ángeles y probablemente, no sé si algunos de ustedes sabían, pero Satanás es un ángel caído, pues. Es alguien que cayó de la gloria por aparente rebelión. No sabemos el momento exacto donde cae, pero lo que decíamos la semana pasada es que cuando nosotros leemos Génesis 3, desde la creación, ese ya andaba ahí andando, mintiendo y queriendo engañar y tergiversar la palabra de nuestro Dios. Y a través de la historia, él ha estado ahí, a través de la historia ha estado queriendo engañar a los hijos de Dios, pero la palabra nos dice que él ha sido vencido. Ahora, déjeme volver conmigo algunos versículos ahí muy específicos, a donde usted va a ver cómo el poder de Dios es evidente y claro, muchísimo y soberanamente más que lo que Satanás puede hacer. Si podríamos desmentir al diablo, que hubiéramos puesto desmintiendo al diablo, este culto, un culto bien interesante, pero si podemos desmentir todas esas malos entendidos, Satanás únicamente y bíblicamente opera sobre lo que Dios le permite hacer. En otras palabras, a pesar de que Satanás y sus huestes son ángeles caídos que operan en una esfera espiritual, están limitados a lo que Dios les permite. En un sentido, si puedo citar a un hermano querido, el diablo es el diablo de Dios, o el diablo le pertenece a Dios y únicamente puede operar en cierta esfera. Ahora, con esto no estoy diciendo de que Dios le dice, ya, está chunguear, aquel. No, él quiere actuar de alguna forma y el Señor permite, pero sin embargo, a la final y al postrer siempre responde delante de Dios. Ahora, por ejemplo, algunos versículos que valen la pena estudiar en este tema, por ejemplo, en Marcos 1, versículo 23, Marcos 1, versículo 23, son un par de versículos los que quiero mostrarle y lo que quiero destacar es en realidad que Dios ha vencido y que Dios tiene poder sobre las huestes espirituales. Marcos 1:23 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre que tenía un espíritu inmundo. En otras palabras, esa persona estaba poseída. Era una posesión demoníaca. Y esta persona dice,
Eso es un grito, hermano. Yo no grito así, pero no puedo gritar aquí. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Automáticamente, cuando Jesús se acerca, ellos sienten la oposición. Has venido para destruirnos. Sé quién eres. Tú eres el Santo de Dios. O sea, ellos automáticamente al ver a la persona de Jesús, reconocen quién es Jesús. Al ver a Cristo, ellos entienden de que el Señor les ha de destruir, si no, no tiene lógica esa pregunta. Has venido para destruirnos. De hecho, en otros pasajes dicen, aún no nos toca, no es mi tiempo aún. Los demonios le están clamando al Señor porque no ocupe su autoridad y su soberanía para poderlos quitar. Sé que eres el Santo de Dios. Y Jesús, versículo 25, le responde y le dice, cállate, sal de él. Y automáticamente el espíritu inmundo sacude a esta persona y clama a gran voz y sale de él. Note la autoridad de Cristo. Cállate, lárgate. Se va. Y todos se asombran. De tal manera que comienzan a discutir entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esta doctrina? ¿Qué es lo que este hombre puede hacer? Tiene la capacidad, si sigue leyendo en el versículo 27, ¿con qué autoridad manda a los espíritus inmundos y aún los espíritus inmundos le obedecen? Y esa fama a través de todo el evangelio de Marcos, si usted alguna vez se sienta y estudia un panorama bíblico, cuando usted estudia Marcos, usted va a entender que muchas de las cosas que Jesús hace para demostrar su deidad es que Él pone en el lugar que le corresponde a Satanás y a sus huestes. Ahí un poquito más adelante, en el 1:32, parece que habían un montón de demonios. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades, a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera demonios. Y no les dejaba hablar, porque lo conocían. Jesús los calla, Jesús les ordena, el Señor tiene la capacidad de decirles que dejen de obrar en cierta forma. Mateo 8:29. En Mateo 8:29, recuerde, en los evangelios, específicamente en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nosotros leemos mucho cómo Jesús trata con los demonios. Dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Esa pregunta, ¿qué tienes con nosotros? Es, ¿por qué nos estás atormentando? Es curioso que la presencia de Cristo tiene la capacidad de atormentar a los demonios. Y la pregunta que le hacen es, ¿has venido acá para atormentarnos? Mire lo que dice ahí, hermano, léalo, por favor. Antes del tiempo. En otras palabras es, todavía no nos toca. Nosotros queremos seguir molestando, queremos pervertir, queremos confundir, queremos hacer todo lo que queremos. Todavía no es nuestro tiempo. En otras palabras, el tiempo ya está determinado y Pedro lo enseña. Y el Señor dice ahí en el versículo 30, estaba ahí un hato de cerdo. Y los demonios le ruegan a Jesús y le dicen, si nos echas fuera, por favor, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, ok, vayan. Y ellos salen. Y lo que pasó es que todos esos cerdos van y caen y se despeñan. Note, al menos en estos tres pasajes que hemos leído, siempre ellos están actuando bajo la soberanía de Dios. Siempre están actuando
en una forma en la cual necesitan que Dios les permita poder hacer alguna cosa. Ahora, luego, hacia el final de la historia, en Apocalipsis 12, por ejemplo, en Apocalipsis 12 está mucho más claro que la victoria está ganada. En los pasajes que acabamos de leer, únicamente vemos cómo el Señor tiene autoridad sobre ellos, pero ya al final de la historia, en Apocalipsis, nosotros podemos leer cómo claramente el Señor los destruye. Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 12:9, si no lo hay, hermano, váyase allá a la pasta y regrese ahí despacito para atrás, ahí va a encontrar Apocalipsis 12:9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y acá usted puede leer cuál es el trabajo que él tiene, el cual engaña al mundo entero. Este fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, mire lo que decía la gran voz, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de qué, hermano? Está hablando de aquellos que pertenecen a Cristo. Le han vencido únicamente y exclusivamente a través de la sangre del Cordero de Dios, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En otras palabras, el tiempo está corriendo en la historia de la redención. El tiempo está, cada segundo está contando y Satanás está buscando destruir la creación de Dios, está buscando almas para él, engañar personas, hacerles creer todos los viejos trucos baratos, Dios no existe, Dios no te quiere, Dios te ha mentido, etcétera, 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 y anda queriendo engañar a todo el que puede. Pero la Biblia nos establece claramente que Dios es soberano y tiene toda autoridad sobre él. A eso me refería cuando decía que Satanás ha sido vencido. Y la lucha espiritual que nosotros los creyentes tenemos, debemos de entender que es una lucha ganada. Pero la Biblia nos manda a que sigamos luchando. No nos manda a que no pasa nada, no pasa nada. La Escritura dice que tenemos que luchar. Allá en Apocalipsis 20 dice que él fue atado, fue echado fuera en el versículo 10. Dice que el diablo que engañaba es lanzado al lago de fuego y azufre, a donde está la bestia, que es el anticristo, el falso profeta, y estos serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En cada uno de estos pasajes vemos expresamente el poder soberano que Dios tiene sobre las huestes espirituales. A eso es lo que exactamente Pablo está argumentando en todo el libro de Efesios, cuando repetidamente él dice que el Señor gobierna sobre toda la creación, que no debemos de temer eso. Si usted regresa a Efesios, por ejemplo, en el capítulo 2, perdón, en el capítulo 1, al final, en la oración final de Pablo, del capítulo 1, dice yo, pues, 1:15 de Efesios, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, yo oro por ustedes, versículo 16, mis oraciones son para ustedes, para que el Señor les demuestre cuál es ese poder hermoso, versículo 19, y cuál es la grandeza del poder que está operando con nosotros, los que creemos. Note esa cláusula.
El poder de Dios obra en los que creen, en los cristianos, en los creyentes, en el nuevo hombre, en aquel que ha nacido de nuevo, en aquel que ahora se ha vestido del nuevo hombre. Ese mismo poder, según el versículo 20 de Efesios, operó en Cristo. Y miren cómo ese poder es magnificado ahí. El poder de Dios le resucitó a Cristo mismo de los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales. Es el poder de Dios quien ha sentado a Cristo sobre la gloria. Miren el versículo 21. Lo ha sentado sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y ha sometido todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, en todo. Ahí específicamente está afirmando el apóstol que los creyentes o la iglesia del Señor goza de la bendición de haber sido infundidos del poder de Dios, que es a través del Espíritu Santo en la salvación y la regeneración, y que ese es el mismo poder quien ha triunfado sobre los principados, autoridades, poderes y señoríos, que en el versículo 21 del capítulo 1 se refiere a que son espíritus malignos. A eso me refiero, porque la iglesia no debe de temer. La iglesia no debe de temer. Cuando ore libremente, agradeciéndole al Señor en acción de gracias en Jesucristo, para que Dios pueda cumplir su voluntad en su vida. Y ahí el pasaje nos recuerda un par de veces cómo debemos de caminar, cómo debe de ser nuestro andar. Y entonces llegamos a nuestro pasaje ahí de Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 20, que es el que hemos comenzado a estudiar. Y con todas estas aclaraciones que vamos haciendo de a poquito, creo que es más fácil poder entender este pasaje. 6:10 de Efesios, léalo conmigo, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el cual puedes apagar los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador de cadenas, con el denuedo de hablar de él, como debo de él. Oramos, Señor, te exaltamos y te agradecemos porque, como recién lo recordábamos en la Santa Cena, y como estos pasajes que acabamos de leer, nos recuerdan que tú eres el vencedor, que tú eres el victorioso, que has vencido sobre las huestes espirituales, sobre Satanás, sobre los demonios, has vencido el pecado, has vencido la muerte, has vencido, Señor, y eres grande y eres exaltado. Nosotros, siendo tus hijos, Señor, podemos gozar de esa victoria a través de nuestra unión a ti. Y ayuda, Señor, que a través del estudio de este pasaje podamos comprender que todavía tenemos un trabajo que hacer nosotros, y es
que a pesar de que tú has ganado esta batalla, nosotros debemos de ser vigilantes, debemos de ser prudentes, no debemos de exponernos innecesariamente a las cosas malas solamente porque tú has vencido. Porque tú mismo nos mandas acá que podamos cuidarnos. Tú mismo ordenas a la iglesia a que pueda estar siempre velando, cuidando, resistiendo, orando y tomando pasos prácticos en la lucha que tenemos en contra de las huestes de maldad. Señor, ayúdanos a poder comprender este pasaje y la profundidad que él tiene y que pueda ser algo muy práctico para nuestras vidas y en nuestra vida diaria. Que en nuestra santificación, que en nuestra vida cristiana, el Señor pueda tener claridad en por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos lo que creemos. Y esta es una muy buena oportunidad, Señor, para poder aprender de lo precioso que tu palabra nos enseña como tu iglesia, Señor. Bendice nuestra mente, bendice nuestro corazón, guíanos a través de este estudio en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, decíamos que este pasaje específicamente nos da tres instrucciones. Hay tres instrucciones precisas para la batalla espiritual, para que resistamos los ataques que vienen a nosotros. Tres instrucciones en la batalla espiritual para que resistamos los ataques que vienen contra nosotros. Y la primera instrucción, que no hablamos nada de esto la semana pasada y que ahora sí lo vamos a estudiar, es, hermano, número uno, la primera instrucción es prepárate. Debes estar preparado. Porque toda guerra a donde bueno, ¿se acuerdan de aquel dicho que decían sus papás o sus abuelitos o sus tías? Soldado avisado no muere en batalla. Y sí me dijeron un montón de veces y un montón de veces quedé balanceado porque no sabía qué estaba pasando. Pero soldado avisado no muere. Y en el versículo 10 al versículo 13 acá, específicamente, se nos da la instrucción que nosotros debemos de estar listos, debemos de estar preparados para esa guerra espiritual. Por lo demás, hermanos míos, les dije, ahí cuando Pablo comienza diciendo, por lo demás, hermanos míos, no está diciendo que esto es menos importante, sino que es exactamente igual de importante. Esto también es importante, como todo lo que he dicho, y entonces quiero que por favor note lo siguiente. Note que primero él dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y note esto, note que el versículo 13, así como el versículo 11, son exactamente la misma idea. Por favor, léalo conmigo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 11, ¿sí? Vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme en contra de la acechanza del diablo. Versículo 13. Así que toma la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Note que en ambos versículos, en el 11 y en el 13, no tenga miedo de manchar su Biblia si no quiere manchar. En ambos se nos dice que debemos de ponernos la armadura de Dios. Ponte la armadura de Dios, vístete, porque solamente así vas a poder resistir. Mire el versículo 11, para que podáis estar firmes. Versículo 13, para que podáis resistir. Firme y resistir básicamente están operando como sinónimos. Tú debes de vestirte para que puedas aguantar. Versículo 11 dice las acechanzas del diablo. Y en el 13 dice que vamos a resistir el día malo. ¿Sí? ¿Sí ve eso, no? Entonces, esa es básicamente una misma idea. Pero lo primero que nos dice es que podamos fortalecernos en el Señor. La pregunta es, ok, Pablo, te entiendo, debo estar preparado
para la batalla y desde ya le digo, hermano, debe estar preparado para esa batalla. La pregunta es, ¿cómo me preparo? Se la respondo bien fácil. Primero, debemos de estar fortalecidos en el Señor. En otras palabras, la idea de fortalecernos es que nuestra unión a Cristo, nuestra vida espiritual o nuestro cristianismo debe de estar caminando siempre en plena relación con nuestro Dios. Porque todo cristiano que no camina a la par del Señor, hermano, es un cristiano débil, es un cristiano que está confundido, es un cristiano que no sabe lo que está pasando, no entiende la voluntad del Señor porque no está en intimidad con el Señor. La idea de fortalecerse es acércate a Cristo, toma de las fuerzas de Dios. Si se fijan, ahí mismo en el versículo 10, que debemos de fortalecernos en el Señor. No dice fortalécete tú mismo, sino que está diciendo que nuestra fortaleza únicamente proviene de la relación que tenemos con el Señor. Como pensar en Juan 15, apartados de Él, nada podemos hacer. Si yo no estoy cercano al Señor, si yo no tengo una relación plena, una relación a donde Él es mi Señor, a donde yo vivo delante de Él, a donde interactuamos, a donde yo soy un cristiano que ora, que se congrega, o un cristiano que disfruta de la comunión con el Señor, no puedo estar fortalecido. Y lo que en un sentido preocupa, no asusta, pero preocupa, es que Pablo está dando por hecho de que esta batalla va a pasar, ¿sí? Yo les decía la semana pasada, no está diciendo que no va a pasar, o que si acaso llegara a pasar. La pregunta no es, ¿será que pasa o no pasa? La pregunta es, ¿cuándo nos va a pasar? Y si yo no estoy fortalecido en el Señor, si yo no estoy en el poder de su fuerza, si yo no estoy conectado a Él, probablemente yo no voy a poder resistir el día malo, que es lo que dice ahí en el versículo 13. Miren cómo el versículo 13 dice, tú puedes resistir el día malo. ¿Cuál es el día malo? El día de la tentación, el día en el cual Satanás quiere desbaratarle su vida. Y cuando acabe todo eso, estar firme, porque lo que va a pasar es que el día malo se lo va a acabar a usted. Por eso Pablo nos está advirtiendo, la Escritura nos advierte de que nosotros estamos en una batalla continua. Y ya que estamos en esa batalla continua, nosotros debemos de ser cuidadosos, fortaleciéndonos en el Señor y no proveyendo para nuestros propios deseos, no proveyendo para nuestra carne. Por ejemplo, en Romanos capítulo 13. Romanos 13. Romanos capítulo 13, en el versículo 14. Perdón, en el versículo 13 dice, andemos como de día, honestamente, no en borracheras, en glotonerías, no caminemos en lujurias, en lascivias, no andemos en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Si usted está proveyendo para los deseos de la carne, usted no puede estar fortalecido. Así como así, blanco o negro. Si usted está constantemente alimentando su carne, alimentando sus tentaciones, alimentando el viejo hombre, o si todavía se acuerda de todos los trucos y todas las cosas que usted aprendió a hacer. Ayer tuvimos mucho tiempo para platicar con el pastor y veníamos en el vehículo y decía algo muy interesante. Es que, hermano, cuando tú aprendes a hacer algo malo, ya no se te olvida y ya sabes cómo hacerlo. Yo puedo tener años de no hacer una maldad, pero en mi cabeza está esa información y sí sé cómo hacerlo. Y cuando usted alimenta esos deseos, cuando usted alimenta los hábitos, cuando usted no camina en integridad delante del Señor, lo que está pasando es que usted está proveyendo para la carne.
usted está ahí sí, quizás no. Y el pasaje acá nos dice que debemos de vestirnos del Señor Jesucristo. Vestirnos del Señor Jesucristo significaría que nosotros debemos de evitar, de cortar, de quitar, de hacer hacia un lado todas esas cosas que no son de beneficio. Y esa analogía que nosotros debemos de vestirnos de Cristo, Pablo la repite constantemente. Por ejemplo, acá en Romanos 13 lo dice, en el pasaje que el pastor Mauricio nos está enseñando en Colosenses, dice exactamente lo mismo, que tenemos que vestirnos del Señor. Y nuestro pasaje en Efesios ya nos lo dijo una vez, que nosotros tenemos que ponernos el nuevo hombre y debemos de despojarnos de las cosas anteriores. Si usted está ahí en Efesios y regresa en el 4, dice que nosotros hemos aprendido cosas buenas de Cristo en el 20. Y en el versículo 22 nos recuerda que la pasada manera de vivir es algo que debemos de dejar de un lado. ¿Por qué? Porque la vieja forma de vivir está llena de deseos incorrectos, de deseos engañosos, de deseos que nos van a llevar hacia la maldad. Por lo tanto, debemos de renovarnos, versículo 23, en el espíritu de nuestra mente. Acá, renovados en el espíritu de nuestra mente, parece ser una de las ideas que nos aclara cómo podemos fortalecernos en el Señor, siempre aprendiendo de Él, caminando en Él, buscando siempre hacer su voluntad, cambiando esa vieja manera de pensar. Versículo 24, nos vestimos del nuevo hombre y procuramos andar en justicia, santidad y verdad. No puede usted fortalecerse si usted no camina cerca del Señor. Y el día que venga el día malo, probablemente usted va a caer, o usted va a avergonzarse, o usted va a avergonzar el Evangelio de Cristo por aquello que le pase. Ahora, Pablo continúa en el versículo 11 de nuestro pasaje de Efesios 6, y acá parece darnos más sentido de la fortaleza. Y entonces, si se lo explico de esta forma, es como que el versículo 11 y el versículo 13 me aclaran el sentido de lo que significa estar fortalecido. ¿Sí? ¿Cómo puedo ser fuerte en el Señor? ¿Cómo puedo agarrar fuerzas en el Señor? ¿Cómo puedo vivir mi vida espiritual? Vistiéndote de la armadura del Señor. Mis disciplinas espirituales, mi vida cristiana están involucradas acá, y usted va a notar que cuando el pasaje explica la armadura de Dios, en realidad son cosas espirituales. Es la oración, es la fe, es el evangelio, es la verdad, creer lo que la palabra de Dios dice. Todos son principios directamente espirituales. ¿Se acuerda, hermano? Es el trágico día a donde se nos dijo por cadena nacional: está aquí. El COVID ha llegado a nuestro país. Todos nos asustamos, hermano. No sabíamos qué hacer. Y, Dios mío, en China se han muerto un montón de chinitos. En China había muerto un montón de gente. En otros países había muerto un montón de gente. Y nosotros estábamos tranquilos en un sentido, porque todavía decíamos: no, aquí no ha pasado nada. Todavía estamos tranquilos. No ha pasado nada. Y lo que dijo el señor presidente fue: vamos a tener que cerrar el país. Esa noticia nos cayó como bomba. Y comenzamos a preguntarnos: ¿y qué hacemos? Y entonces, ¿y este virus cómo se contagia? Y lo primero que nos dieron fue un montón de información confusa. Y le voy a contar algo que yo hice. Como al mes quizás de estar en el
en el encierro. Me llamaron del trabajo y me dijeron, Cristian, tenés que presentarte. Pero yo no soy trabajador de esos fundamentales, de si yo no trabajo en nada que sea fundamental. Sí, pero necesitas venir porque tenemos que hacer esto y la empresa no puede parar. Y yo en mi mente dije, pues aquí les quede la empresa, o sea, yo no me voy a morir por esto, porque no sabíamos qué era lo que teníamos que hacer. Entonces, recuerdo venir donde mi esposa y le digo, mira, dicen que tengo que ir y ¿qué hacemos? No, no vayas, pero es que necesitamos y si no pagamos la casa y uno comienza ahí a hacer un gran complot malévolo. Bueno, voy a tener que ir. Y fui. Y entonces ese día me estaba bañando y yo dije, por favor, que no me vaya a caer ese virus, Señor. Mis papás ya son ancianos, todavía están enteros, pero ya son ancianos. Eh, me, voy, me voy a quebrar a mi papá, me voy a quebrar a mi suegra, me voy a quebrar a la abuelita de mi esposa y estoy rodeado por señores mayores de edad. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y ese miedo estaba ahí. Entonces yo dije, me voy a vestir con la armadura que el Ministerio de Salud nos ha dicho. Me puse mi jean, me puse unos tenis, los más arruinados que tenía, me puse un centro, me puse una camisa de vestir y normalmente uno ahí llega, ¿verdad? Entonces dije, no, yo me voy a poner guantes y me metí unos guantes. Después me puse una chumpa, encima de la chumpa me había puesto una gabacha porque me dijeron que teníamos que ir con gabacha. Entonces andaba centro, camisa, chumpa, gabacha y me puse, y bueno, habíamos comprado unas máscaras, me puse una máscara, hermano, que me llegaba hasta aquí, y, pero de esas la nariz me ríe. Yo sé que todos lo hicieron, así que no se rían. Me puse una y me tapaba aquí, así, por aquí, solo los ojitos me salían. Y encima de eso, encima de esa máscara, me dice mi esposa, ponete otra máscara por si acaso. Ni modo, me voy a poner. Entonces a veces andaba una N95 y encima de la N95 me ponía una de esas de plastiquito, de las que uno dice, no, con esta me voy a morir, pero me la ponía. Y encima de eso, hermano, me puse unos lentes grandotes, pero de esos lentes como de soldador. Y encima de esos lentes me puse una careta, hermano, aquí así. Y comencé a caminar y venía saliendo y decía, bueno, si alguien me estornuda, aquí va a quedar primero, bueno, primero va a caer en su máscara, pero si llegara a pasar, porque decían que el virus salía así, volando, como que era un espíritu, y entonces, yo dije, bueno, me va a caer ¿cómo se llama? En la careta, era un escudo. Entonces se me va a caer ahí. Bueno, y aparte de eso, hermano, andaba una gorra, me había puesto una gorrita, y el gorrito del suéter me lo había puesto encima. O sea que andaba gorrito, andaba gorra, andaba careta, andaba dos mascarillas, andaba lentes, andaba como 4 camisas, andaba una gabacha, andaba... Mira, hermano, llego al trabajo. Era Terminator, que provocó. Y yo dije, qué ridículo me voy a ver, eso era lo que pensaba. Y llego al trabajo y todo el mundo igual. Todos sudando ahí abajito del montón de cosas, todo el mundo sudaba. Yo sé que usted lo hizo también. Y entonces ella decía, hey, pero te tenés que echar alcohol gel, pero ando guantes, no he tocado nada. Y no sé si se acuerda que en las entradas de las casas todos teníamos una piscinita ahí de alcohol y los zapatos se nos mancharon y llegábamos a la oficina y había como un rociador y le echaban a uno ahí un montón de cosas. Bueno, usted lo hizo, no se ríe de mí, pero entienda mi idea de qué es lo que Pablo está diciendo acá. Vístete de la armadura de Dios. Revístete, ponte encima las cosas necesarias para que tú puedas aguantar el COVID, para que puedas aguantar los ataques del malvado. Porque si tú no estás revestido, lo que va a pasar es que te van a estornudar en la cara y vas a ir a parar a la unidad de cuidados intensivos. O probablemente en ese entonces, al principio, era bien virulento ese asunto y mucha gente murió. Y creo que no hubo familia que no haya sufrido o conocido a alguien que había muerto. Yo conocí un montón de pastores, hermanos, que murieron por eso.
Y no era de tomarlo tan en broma, sino que había que tener las precauciones necesarias. Ahora, imagínense cómo nos preocupamos por ese tipo de cosas, pero a veces no proveemos para nuestra vida espiritual. Muchas veces nuestra vida espiritual es como, no pasa nada, yo aguanto esto, yo puedo ver esto, yo puedo ir allá, yo puedo hablar con esta persona, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Y no nos fortalecemos en el Señor, no nos vestimos de la armadura de Dios. Ahí es interesante que la palabra armadura, hermano, tiene la connotación de una herramienta. La armadura de Dios es básicamente una herramienta para los creyentes. La armadura de Dios es un traje que sirve como herramienta para poder permanecer, según el versículo 11, para que podáis estar firmes contra los ataques del diablo. Y miren qué es lo primero que dice, para que puedas estar firme. La idea es que nosotros podamos resistir el ataque, que el ataque va a venir y en vez de que usted se caiga, en vez de que usted sea, si me entiende la idea, es que el enemigo ataca con fuerza en un sentido, es como que si él viene y le echa el cuerpo, o como que si un carro viene a pegarle a usted, el carro obviamente lo va a botar, porque tiene fuerza. El punto acá de la armadura de Dios es que cuando el ataque viene, yo tengo la capacidad de pararme firme y entonces ese ataque no me bota o no me destruye. Y la escritura repite varias veces que debemos de permanecer firmes. Por ejemplo, allá en Primera de Pedro, capítulo 5, en el contexto de Primera de Pedro, cuando Pedro está hablando con los hermanos de Roma, ellos están siendo perseguidos, ellos están siendo asesinados por el Imperio Romano y les dice algo muy interesante en el versículo 6 del capítulo 5 del Primera de Pedro, les dice, miren, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y cuando sea tiempo Dios les va a sacar exaltados o Dios les va a ayudar a salir adelante. Pero mantengan una actitud de humildad, no se desesperen, no se enojen, tengan control de ustedes mismos y el Señor va a obrar. ¿Qué pasaba en los corazones de ellos? Que estaban ansiosos porque estaban siendo perseguidos. Entonces Dios dice, echen toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Les está advirtiendo de que ellos deben de tener una actitud correcta, que no se pongan ansiosos en medio de los ataques, en medio de la persecución, porque tenemos claro de que Dios está cuidando a su pueblo porque pertenecemos a Él. Pero en el versículo 8 les recuerda que entonces ellos deben de ser sobrios y deben de velar, y miren lo que dice el versículo 8, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar, ¿sí? Y eso es una realidad espiritual. Satanás quiere andar ahí por todos lados, sus huestes espirituales andan por todos lados y quieren hacernos caer, quieren devorarnos, quieren despedazarnos. Pero Pedro dice, versículo 9, y entonces resistir, resístele. Si se fijan, y si lo podríamos pensar en un sentido, esta parece ser la primera forma en la cual nosotros hacemos una batalla espiritual, porque estoy preparado, porque sé que la batalla va a venir, pero cuando venga, ¿qué tengo que hacer? Resistir. Resiste. Y acá nos dice que debemos de resistir firmes a través de nuestra fe. Cuando el enemigo ataca,
La forma en la que el cristiano pelea esa batalla es resistiendo, parándose frente, pero no se para frente porque él tiene la capacidad, sino porque está confiando en alguien que es superior a él. Resístele por medio de tu fe, versículo 9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccionará, te afirme, te fortalezca y te establezca. Está hablando de la misma idea, que por medio de la fe nosotros podemos resistir el ataque del maligno. Si regresa a nuestro pasaje, entonces ahí Él dice, vístete de la armadura de Dios, porque cuando estamos alrededor o inmersos en la armadura de Dios, tú podrás o serás capaz de resistir todas las acechanzas del diablo. Y acechanza significa todos los trucos que el diablo ha diseñado, todos los planes que él tiene de destruirte. Entonces, como diciendo, mira, debes de prepararte, debes de fortalecerte. La forma en la cual nosotros peleamos en contra de las huestes espirituales, entonces no es decretando, no es reprendiendo al diablo, no es haciendo campañas de evangelísticas de intercesión en contra de los demonios o alquilando helicópteros y subiéndonos a orar. No, dice acá su Biblia y la mía que lo que tengo que hacer es fortalecerme en el Señor, ponerme la armadura y cuando Satanás ataque, resistir. Quédese parado ahí esperando, porque va a seguir atacando, porque va a volver a pasar. Y sigo resistiendo. La idea es tener la capacidad de permanecer parado, de estar firme, de poder resistir las embestidas. Y ojo, hermano, quizás a veces hay que entender un poco el contexto. Recuerde que cuando Pablo escribe esta carta, Pablo está en la cárcel. Y los que cuidan a Pablo son soldados romanos, ¿sí? Entonces, si él está en la cárcel sentado, yo me imagino que Pablo vio muchas veces a la guardia. Ya le he dicho, ¿sabe para qué dejes un chicano ahí? A veces uno no entiende para qué me ocupan. Y recuerde que la forma común en la cual se peleaba en este tiempo era, si usted ha visto televisión lo suficiente, usted sabe que las personas venían en formación, ¿sí? Iban caminando, iban hacia adelante y normalmente traen un escudo. Y el enemigo viene en grulla, vienen en manada, vienen corriendo y lo primero que hacen es llegar a matar al que está parado adelante. Ese era el primerito de sufrir. Entonces, lo que Pablo está diciendo es como cuando el enemigo viene con toda su fuerza a quererte pegar, tú tienes que pararte firme. Más adelante dice que ocupemos el escudo. Me paro, me detengo, hago fuerza y cuando el ataque viene, no me bota, porque si al que caía, si usted caía, hermano, todo el que venía corriendo lo iba a pasar pateando, lo iban a atropellar, iba a ser una estampida humana la que le iba a pasar encima. Pero si usted resistía el ataque, usted podía contraatacar, usted podía salir y defenderse. Otra, si usted caía, fácilmente le iban a meter la espada. El punto es que cuando el enemigo ataca, lo primero que usted tiene que hacer es resistir. ¿Cómo va a resistir? Cuando usted camina con la armadura de Dios. Si usted no se ha puesto la armadura, si usted no ha sido revestido del Señor, lo van a atropellar, lo van a pasar la espada o lo van a botar. Fíjese, dice ahí ese versículo 11, cuando tú estés firme, debes de estar firme contra las acechanzas del enemigo. Esto es bien interesante, porque acechanza significa estrategia,
Acechanzas significa engaños. Acechanzas significan los fraudes o planes diversos que se han creado para hacerlo caer a usted, ¿sí? En otras palabras, hay un plan cuidadosamente diseñado para que usted caiga. Déjeme darle un ejemplo bien claro. A veces caen correos, ustedes creo que a todos nos han pasado también en este país, donde cae un correo que dice Banco Agrícola y dice una letra extra en el correo. Y uno dice, yo tengo Banco Agrícola. El banco me está pidiendo que actualice la información de mi cuenta. Y usted le da clic, y cuando le da clic le dice, por favor, introduzca su número de tarjeta. Y, pero si yo tengo actualizado mi dato, pero el banco me mandó un correo diciéndome que lo actualice. Entonces viene usted como buen ciudadano y comienza a meter su número de tarjeta de crédito, después mete su nombre, mete su dirección, mete su DUI, mete toda su información y le da enviar. Y por sorpresa, a los 3 días su cuenta de banco se la vaciaron. ¿Qué le hicieron? Habían hecho un plan cuidadoso, bien organizado para estafarse. Eso es exactamente la idea que Pablo o la escritura nos está transmitiendo acá. En otras palabras, el plan no necesariamente del enemigo en mi contra va a ser el mismo. No siempre me va a querer tentar con la misma tentación. No siempre me va a querer engañar con las mismas cosas, porque a veces el Señor nos da la victoria, ya no batallamos con ciertas tentaciones, y eso ya no es para uno dice, no, el Señor me dio la victoria sobre, yo era un chismoso y ahora el Señor ya me refrenó la lengua, me la mordí varias veces, pero pude refrenar el chisme. Por ejemplo, eso ya no se vuelve una tentación. Pero probablemente hay áreas en mi vida a donde todavía estoy trabajando, y entonces probablemente Satanás vaya o los demonios, digamos, va a querer atraparme por ahí. Es un plan lógico, a eso se refiere con acechanza. Implica que es un engaño que a usted le cuesta identificar, es un engaño que se ha hecho muy cuidadosamente con la idea de hacerlo caer. Y no en vano la Escritura dice que Satanás es el padre de la mentira, porque si él no fuera el padre de la mentira, usted no cayera. Ahora, por cuestiones de tiempo voy a ir terminando con esto. Si usted ve el versículo 13, que es básicamente la misma idea del versículo 11, dice, toma la armadura para que puedas resistir, acá dice, el día malo, que es el día de tentación, y habiendo acabado todo, estar firmes. Nos vuelve a decir que debemos de permanecer firmes. Ahora fíjense, acá nos dice quién es el que nos ataca. Versículo 11. Para que puedas estar firme en contra de los ataques. ¿De quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, si usted se percata de acá, lo que está diciendo es que vamos a luchar directamente o constantemente. Las acechanzas o los engaños van a provenir de Satanás, 1, de sus principados, 2, de las potestades, 3, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 4, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, hermano, todo el infierno está preparado con todos sus engaños para que usted caiga. Por eso, Pablo y la Escritura ven necesario que nosotros los cristianos sepamos que estamos en una batalla espiritual. Porque usted puede estar ahí tranquilito, solo existiendo, sin darse cuenta que a su alrededor
Hay un montón de gente que lo quiere atacar, hay un montón de gente que lo quiere destruir. Y es necesario que nosotros conozcamos a nuestro enemigo. Es necesario que nosotros conozcamos cuáles son las tretas, cuáles son los engaños. Podríamos hablar de muchas cosas como la falsa religión, las falsas filosofías contra las diferentes formas de la cultura. Podríamos hablar de muchas cosas, pero ya no tenemos mucho tiempo. Allá en 2 de Corintios 10, versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivos todos los pensamientos a la obediencia de Cristo. En otras palabras, la idea es que cuando nosotros estamos haciendo la guerra espiritual, debemos de presentarnos delante del Señor y entender que nosotros estamos en el lado a donde el enemigo va a querer atacarnos, y el enemigo viene con toda su fuerza. Por eso el apóstol Pablo en la escritura incluye que es Satanás, sus huestes espirituales, sus principados, sus potestades y un montón de diablos feos, chucos ahí, que nos van a hacer querer caer. Pero ¿sabe qué? El tiempo se nos acabó. No tenga miedo, porque el Señor ha vencido. Y nuestro trabajo es únicamente ser diligente. Y ya vamos a hablar bien de cómo nos ponemos la armadura del Señor y qué significa cada uno de esos elementos de la armadura del Señor. Pero si le puedo dar un par de recomendaciones, hermanos. Primero, no se expongan necesariamente. No se exponga a la tentación. No se preste a ninguna cosa que tenga que ver de maldad. Guarde su fe, manténgase anclado en lo que cree, estudie su palabra y usted va a ver que cada una de esas cosas son muy prácticas de la armadura del Señor. Mientras seguimos estudiando este pasaje, déjeme darle una última recomendación y casi que adelantándome al final de este sermón. Ore por usted, ore por su familia. Si verdaderamente deseamos frenar eso, ore por usted, ore por su familia, ore por su iglesia cristiana real, ore por sus pastores, ore por sus líderes, ore por cada uno de sus hermanos y ore por la iglesia del Señor en todo el mundo. Porque esas son las formas en las cuales nosotros resistimos el ataque del maligno. Y primeramente el Señor, la próxima semana, si el Señor nos permite, vamos a seguir hablando de eso. Ore conmigo. Señor, te oramos que puedas ayudarnos a ser sobre, puedas ayudarnos a velar, a orar, mientras comprendemos en totalidad lo que este pasaje dice, Señor, mientras estamos andando. Protege nuestros pensamientos, protégenos, Señor, de nuestras propias tentaciones, protégenos, Señor, del remanente de pecado que aún queda en nosotros, con el cual batallamos. Pero protege también nuestra mente, Señor, de la falsa doctrina, protégenos de la falsa enseñanza, protégenos del error, no solo a nosotros, sino a nuestras familias. Guarda a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos, que no sean presas, Señor, de las falsas enseñanzas, de doctrinas demoníacas, que únicamente confunden, pervierten. El Señor nos aparta de la verdad. Guarda, Señor, a la iglesia cristiana real de la falsedad, del enemigo,
de falsas doctrinas, de divisiones internas, de problemas entre hermanos, Señor, porque todas esas formas son las que Satanás nos quiere atacar. Y oramos, Dios, que tú puedas guardarnos, puedas meternos en el hueco de tu mano y podamos ser librados. Oramos por nuestros hermanos en las iglesias de sana doctrina y aquellos que también no tienen sana doctrina, Padre, que puedan abrir los ojos y pueda resplandecerles tu verdad, tu palabra, Señor, para que más hermanos puedan batallar en contra del enemigo y resistir los ataques y las tentaciones. Oramos por nuestros pastores, por nuestros líderes, por aquellos que nos enseñan, por aquellos que nos guían, por aquellos que son de bendición en nuestras vidas, para que también les guarden del ataque del maligno. Y oramos por la iglesia en todo el mundo, la iglesia en El Salvador, pero la iglesia en todo el mundo. Iglesia, Señor, que a través de más de 2000 años ha sido burlada, ha sido ridiculizada, ha sido dividida, ha sido sujeta al engaño de Satanás, de sus mentiras, donde los hermanos pierden el gozo, donde la iglesia es perseguida, asesinada, masacrada, engañada. Y la única forma, Señor, en la cual podemos hacer frente a eso es a través de nuestras oraciones. Lo sencillo que parece. Pero te oramos que puedas guardar a tu pueblo, Señor, en todo el mundo, en todo lugar. Que tú puedas guardar a tus hijos de la tentación, de las falsas filosofías, de ceder ante la cultura, Señor, que quiere imponernos y hacernos creer que hay cosas que son buenas, cuando tú ya las has condenado y has dicho que son malas. Ayúdanos, Señor, y permite que podamos crecer, aprender, madurar en la fe, Señor, para presentarnos como siervos, como tus soldados, que no tenemos de qué avergonzarnos delante de ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo, por la cena, por el discipulado, por las alabanzas que hemos cantado, por este tiempo de estudio. Que tú, Señor, puedas ayudarnos todo este mes, Señor, que hay muchos planes y muchas cosas, para que siempre podamos glorificarte, Señor, y que tu nombre siempre pueda ser exaltado hasta lo más alto. Que la gloria siempre sea para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén.